Las buenas noticias. ¿Cuántos de ustedes el día de hoy no anhelan una palabra que te da esperanza, que te devuelve el ánimo para vivir, que te dé ganas de levantarte y vivir tu vida en plenitud? Pues el Espíritu Santo está con nosotros y va a ser nuestra oración, que ese día el Señor te concede una nueva vida. La vida en el Espíritu Santo, una nueva vida, una vida restaurada, una vida renovada, es lo que vamos a pedir. Para eso tienes que abrir tu corazón, ¿sabes? Dios puede y quiere hacer todo para ti. Él quiere derramar su gracia, sus dones, sus carismas, pero más que todo su presencia en tu hogar, en tu casa, en tu matrimonio, pero eso requiere de ti abrirte a esa gracia. Muchas veces pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, que está lejos, que nos ha dejado abandonados, y no es cierto. Dios es tan cerca que lo podemos tocar. Más aún, ha derramado su Santo Espíritu que está en nosotros, y vamos a encontrar esa gracia. Vamos a encontrar esa plenitud de vida si tú abres tu corazón. Para eso vamos a ponernos en oración el día de hoy. Y nos ponemos en la presencia del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y le decimos: Padre, cumple tu promesa una vez más. Derrame sobre toda tu iglesia la plenitud de los dones y carismas. Derrame sobre mi vida toda la plenitud y poder del Espíritu Santo, para que yo pueda levantarme el día de hoy, encontrarme con esta vida restaurada que puede servirte y puede dar mucho fruto, y ese fruto puede permanecer. Padre, escucha nuestra oración. Te lo pedimos en fe por medio de tu Hijo amado, que murió por nosotros y nos da esta vida nueva. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Les invito a abrir tus Biblias. Vamos a ir aprendiendo en este programa acerca de los dones y carismas. ¿Qué es un don? ¿Qué es una carisma? ¿Y por qué el Espíritu Santo lo da? ¿Y cuándo lo da? ¿En qué momento lo da? ¿Y a quién le da? ¿A quién no le da? Vamos a ir descubriendo de a poco lo que tenemos. Oiga, para mí es muy triste ver que las personas van mendigando por la vida. Se van esperando las migajas que caigan de la mesa. Y no se han dado cuenta que son hijos, herederos. No tienen que mendigar, no tienen que estar esperando las migajas. Levántate el día de hoy y vamos a abrir los oídos, vamos a abrir los ojos de fe y encontrarnos en toda nuestra herencia de Dios. Abre conmigo para empezar a Romanos capítulo 8. Antes de hablar de lo que Dios te puede dar, tienes que recordar quién eres. Vamos a comenzar con esa reflexión. Romanos capítulo 8, versículo 14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleva otra vez a tener miedo, sino el Espíritu que los hace hijos de Dios. Por ese Espíritu nos dirigimos a Dios diciendo: Padre mío. Y ese mismo Espíritu nos une a nuestro espíritu para dar testimonio que ya somos hijos de Dios. Y puesto que somos hijos de Dios, también tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo si es que realmente sufrimos con Él, para después estar con Él en su gloria. Palabra de Dios. A ver, ¿abriste tus oídos? ¿Qué es lo que la palabra a ti te dijo? Como es de las Sagradas Escrituras, Pablo lo escribió a los romanos en aquel tiempo, tiene su sentido histórico, pero también dice algo a la iglesia y dice a cada uno de nosotros que formamos parte de este cuerpo místico de Jesús. ¿Qué te dijo a ti? Te debe haber recordado quién eres. Si tú estás guiado por el Espíritu Santo de Dios, tú estás lleno del poder de Dios y no hay por qué tener miedo en este día. No hay por qué estar atrapado en una esclavitud. Dice que no has recibido una vez más el espíritu de esclavitud que los lleva otra vez a tener miedo,
¿Sabes qué? Dios hace todo bien, lo hace perfecto y lo lleva a todo lo que comienza a la perfección. Dios no va a salvarte, rescatarte, convertirte para tirarte otra vez. Cuando Dios libera de la esclavitud, o sea, de las adicciones, de la indiferencia, de la ceguera de la fe, cuando te atrae hacia Él, cuando Él abre tu corazón, cuando Él te concede un nuevo comienzo, es decir, cuando te invita a vivir tu vida de nuevo, es un comienzo. Y aquí el texto nos está recordando que no nos va a llevar otra vez a la esclavitud de miedos, a la esclavitud del pecado, a la esclavitud de una vida sin sentido. Dios hace todo bien y lo que Él comienza lo lleva a un buen término, y eso es por medio del Espíritu Santo de Dios. Si Dios ha tocado tu corazón y te ha llamado hacia Él, no vuelves para atrás. Él te lo está advirtiendo, no vuelves para atrás. No tienes que llenarte de miedos, de angustia. No quites tu mirada de Jesús en este día. Mantén tu mirada en Jesús y no vas a hundir. Y si comienzas a hundir una vez más en este momento, levanta tu mano y dile: Señor, sálvame, sálvame. Gracias por recordarme que soy una hija, soy hijo de Dios muy amado. Tú has pagado el precio, tú me has salvado de la muerte, tú me has salvado del poder de Satanás, tú me has liberado de todo mal y no tengo por qué estar consumida de angustia y de miedo. Tú tienes poder, Señor. Pero más allá de eso, el texto no solamente nos está hablando de que no estamos dispuestos otra vez a estar en esclavitud, porque somos hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo, guiados por Él. Oiga, pero lo escucharon bien, dice, ya somos hijos de Dios y también tendremos parte de la herencia de Dios. Cuando hablamos de dones y carismas, para mí es muy ligado de lo que es la herencia. La herencia es algo que cuando alguien muere te deja. Es algo que muchas veces les cuesta toda una vida para ir juntando, para darte lo mejor, para que tú no tendrías que sufrir como ellos sufrieron. No es esta imagen que tú tienes de una herencia, de una persona que tanto te ama, que quiere compartir contigo todo lo que ellos sufrieron para lograr. De la herencia. Ponte a imaginar por un instante el precio que le costó a Jesucristo. La herencia que es tuya. Él podía haberse quedado con todo egoístamente como hijo único. Él podía haber tenido todo y Él decidió dar su vida para compartir con nosotros. Y nos da una herencia rica, espléndida. ¿Qué es esa herencia que te da? En todo el capítulo 8 de Romanos puedes ir descubriendo de a poco que es una vida vivida en victoria. Es una vida de que aunque podemos sufrir, siempre Dios tiene la última palabra. Yo tengo 3 hijos adolescentes y cuando la gente me pregunta, ¿pero cómo están tus hijos? Y están justo en ese momento de la vida donde están encontrando su identidad y luchando con toda clase de tentación. Y yo les contesto, yo sé cómo termina ese cuento. Están bien, están bien. Es decir, guiados por el Espíritu tenemos la plena certeza de lo que tenemos. Tenemos la herencia, las promesas de Dios son nuestras. Y Dios promete bendecir y cuidar a los que le son fieles. Yo sé cómo termina esa historia. Yo sé cómo termina la historia en tu vida también. Si tú te dejas ser guiado por el Espíritu, sale victorioso al final tu vida, tus proyectos, tu economía, tu matrimonio, tus hijos atrapados en la drogadicción. Nada es imposible para nuestro Dios. Y esa es la herencia que nos ha dado, de vivir nuestras vidas desde la fe, de vivir nuestras vidas en plenitud, sabiendo en todo momento qué es lo que tenemos y cómo aplicarlo a tener una vida no solamente para que nos vaya bien a nosotros, pero para que podamos servir a los demás y compartir con los demás. Oiga,
Tú tienes una rica herencia. Aunque tú estás viviendo en ese momento en la más extrema pobreza humana, puedes ver tu situación como un fracaso, puedes ver tu situación como miseria, o puedes ver cómo Dios te va a sostener en cada instante de tu vida. Nunca te va a faltar pan, nunca te va a faltar un techo, porque Dios es fiel, tú eres un hijo del Rey, esa herencia es tuya. Para hablar de los dones y carismas del Espíritu Santo, entonces tenemos por claro quiénes somos los que lo vamos a heredar. En el siguiente segmento iremos descubriendo cuáles son esos dones y carismas. No te vayas. Pueden llamarnos y entrar en esos sorteos. Hoy pues me volví muy guadalupana. Hay 2 imágenes, uno chico y uno grande, 5 de cada uno que va a estar en el sorteo. Y un rosario hermoso, hecho como del palo de rosas. Huele de hecho muy bonito y tiene una imagen de la Virgen Santísima de Guadalupe. Así que llámanos. A ver, vamos a poner eso en el sorteo, pero más que todo nos interesa compartir la vida y orar por ustedes. Ahorita regresamos. Con corazón en profunda comunión, me haces templo de la Santa Trinidad, aunque no te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad. La vida en el Espíritu, los dones y carismas del Espíritu Santo. Estamos abriendo nuestros ojos de fe, nuestros oídos y escuchando al Señor, mientras que Él mismo nos instruye y nos abre a su voluntad de que vivamos nuestras vidas llenos de su Santo Espíritu, en plenitud. Y más allá de que sea un beneficio nada más para nosotros a nivel personal y para nuestra familia, Él quiere que le sirvamos a Él, que podemos poner en acción al servicio de los demás todo lo que Él nos está dando. Abre tu corazón y deja que el Señor te siga instruyendo. Voy a hacer algo diferente en ese programa. Voy a regalar 2 imágenes de la Virgen Santísima de Guadalupe que conseguí esta semana pasada en la Basílica de Guadalupe a los 2 primeros, las 2 primeras llamadas. Y fue Yolanda de Comalá, Colima, y de Elena Episcopo de Cozumel, Quintana Roo. Así que ustedes van a recibir tus imágenes y de cierta forma es una manera de mostrarte que la Virgen Santísima siempre está con nosotros y siempre premia a los que tengan esa iniciativa de llamar y de poner esas peticiones en fe y saber con total certeza que cada una de esas peticiones serán escuchadas. Imagínate, si cada uno de esos papeles yo los llevo conmigo cada semana a la Basílica. Hay veces como la semana pasada que tengo la dicha con Monseñor Jesús Guizar que me sube al altar principal de la Basílica de Guadalupe. Esta semana pasada, ¿qué crees? Tuve la dicha de subir todos estos papelitos. ¿Qué significan? Son peticiones de un tiempo compartido con los hermanos en Mérida, precioso, de hecho muchos saludos, los quiero mucho. Y tuve la dicha de subir cada uno de esos papelitos al altar principal de la Basílica de Guadalupe. Y mirando a la Virgen Santísima de cerca, nada más le dije, aquí están tus hijos, Madre. Ellos no pueden estar aquí, pero me han pedido hacerlos presentes. Por favor, Señora, contesta cada una de esas peticiones que a ti te están pidiendo. ¿Y qué creen? Ninguno de ellos va a ser ignorado. Seguramente en su tiempo, en su manera, Dios va a contestar cada una de nuestras oraciones. Así es como es vivir según la fe. Vivir la vida del Espíritu. Uno vive con esa total confianza que Dios siempre nos escucha. Que cada una de nuestras oraciones es escuchada. No cabe ninguna duda de que Dios está presente con nosotros. Esto es lo que Dios quiere regalarte. Cuánto anhelo a veces como que sacudir a la gente que están viviendo en esa miseria de sentir sus vidas vacíos, tristes, deprimidos y como que quiero gritarles y siento que Dios quiere hacer lo mismo.
quiero decirles, hay esperanza. Dios está tan cerca que lo podemos tocar. No hay noche tan oscura que Dios no va a brillar ese sol y que va a iluminar tu vida. Y claro que sí, te puede dar ese propósito para tu vida, te puede dar el sentido de tu vida. Aunque tú has perdido todo, Dios tiene siempre algo nuevo para ti. Abre tu corazón y seguiremos en ese momento descubriendo juntos qué es lo que Dios quiere darnos en ese día. Vamos a ver en 1 Corintios, capítulo 12, y comenzando con versículo 3. Cuando hablamos entonces de los dones y carismas del Espíritu Santo, en primer lugar dije, siento la necesidad de hablar de quién eres antes de hablar de lo que Dios te quiere dar. Si tú no sabes quién eres, de nada va a servir que Dios derrame sobre ti toda la plenitud de sus dones y carismas. Los dones y carismas del Espíritu Santo es un regalo tan maravilloso que va a dar sentido y plenitud a tu vida siempre y cuando tú estás listo y preparado como para poner tu vida al servicio de los demás. Cuando tú recibes esa herencia que estuvimos hablando, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Vas a gastarlo en tus propios placeres? ¿Vas a sentarte calladito en tu casa gozando de toda la plenitud de la herencia de saber que tú eres un hijo de Dios? ¿O vas a reconocer que al recibir esa herencia Dios quiere que tú lo compartes con los demás? Comenzando entonces con 1 Corintios capítulo 12. Podemos ir viendo hasta capítulo 14 ese discurso de Pablo con los corintios acerca de los dones espirituales. Otra pequeña pausa. Antes de hablar de los dones y carismas espirituales, debemos reconocer que estoy hablando de dones y carismas que son para el servicio. Y podemos reconocer que la plenitud del Espíritu Santo ya lo tenemos desde nuestro bautismo. En nuestro bautismo es cuando recibimos con esa unción del sacerdote, recibimos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos da fe, esperanza y amor, que nos capacita para vivir nuestras vidas como hijos de Dios, muy amados de hecho. En nuestra confirmación recibimos los 7 sagrados dones y carismas. Eso nos da plenitud para nuestra vida, nos da la fortaleza, nos da el dominio propio, nos da la paciencia, la capacidad de esperar, de amar en plenitud para que nuestras vidas sean plenas. Y ahora sí, 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. Por eso ahora quiero que sepan que nadie puede decir, maldito sea Jesús, si está hablando por el poder del Espíritu de Dios. Y tampoco puede nadie decir, Jesús es el Señor, si no está hablando por el poder del Espíritu Santo. Vamos a tomar una pausa ahí. Versículo 3, 1 Corintios capítulo 12. El texto nos está hablando no solamente de un vocabulario, de lo que puede llegar a salir de nuestra boca, pero esas palabras no pueden ser pronunciados, maldito sea Jesús, de alguien que no está lleno, de alguien que esté lleno del Espíritu Santo. Al igual, para llegar a proclamar Jesucristo como tu Señor, quiere decir que estás lleno del Espíritu Santo. Nosotros que hemos participado con la renovación carismática hemos encontrado esa realidad. Cuando hemos participado en lo que se llaman seminarios de la vida en el Espíritu Santo, o esos cursos que toman sus 12 semanas para llevarte en una iniciación a la vida cristiana lleno del Espíritu Santo, vamos viendo un proceso. Que el primer paso que introducimos en esos cursos, ¿cuál es? Que Dios es un Dios lleno de amor. Siguiente paso que llegamos a descubrir, del pecado y sus consecuencias, y cómo nuestras vidas han quedado vacíos, que han quedado destruidos, que han quedado fracasados, no por la falta del amor de Dios, pero por el poder del pecado, para alejarnos de la gracia de Dios. Y mientras que vamos tomando ese curso, este seminario, llegamos al fin a descubrir lo que es el señorío de Jesús.
Nadie puede decir Jesús es el Señor si no está movido y lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es poner a Jesús como tu Señor? Antes de recibir dones y carismas del Espíritu Santo que te capacita, planifica para el servicio de Dios, Jesús tiene que tomar su lugar número 1 en tu corazón, siendo Señor de tu vida. Lord, se dice en inglés, y da mucho más sentido, porque es una palabra que no usemos. Cuando hablamos en inglés es una palabra así, reservado, como para el principal de nuestra vida, el Señor de nuestra vida. Pregúntate, ¿estás esperando los dones y carismas, los regalos de Dios, las bendiciones de Dios, pero has puesto a Jesucristo en primer lugar de tu vida? Puede ser que tú estás esperando, diciendo, ¿por qué Dios nunca a mí me da nada? No me da ningún don, no me da ningún carisma. Y puede ser que aún estás siendo purificado, aún tú estás en esa esclavitud que estuvimos leyendo. Aún no has llegado a la liberación en Jesucristo, esta vida nueva en Él, esa vida transformada por una conversión auténtica, donde no es que estás atado nunca más por la esclavitud. Yo escucho a algunos, inclusive muy cristianos y hasta dirigentes de grupos o líderes en la iglesia decir, es que no puedo resistir las tentaciones, de que sigo cayendo, ¿qué hago? Y mi pregunta es eso, ¿Jesús es Señor de tu vida? ¿Realmente lo has puesto en un lugar donde Él toma todo tu ser y le des derecho para transformar tu forma de pensar? Le pones en tus pensamientos. Mientras que tú estás hablando con la gente, estás consciente que Cristo está contigo. Estás consciente de que Él está escuchando. Él está usando tu boca para pronunciar bendición. Está en tu corazón llenándote de esperanza y de paz, de gozo y de amor. Has caído en cuenta que Jesús tiene su lugar número 1 en tu vida y si no lo has puesto ahí, es por eso que tu familia sufre las consecuencias, que tu matrimonio sufre las consecuencias. Cuando Jesús toma el lugar del Señor de tu vida, nada te puede hacer tropezar, nada te puede hacer caer. Claro que sí, las tentaciones seguirán viniendo a menudo y casi al diario. A eso se dedica nuestro enemigo. Hará su intento de hacernos caer, pero cuando Jesús es Señor de tu vida, no lo logrará nunca. Vamos de victoria en victoria, gloria en gloria. Vamos caminando una aventura de la vida, donde Jesús es Rey y Señor. Es ahí donde comienza Pablo a hablar de los dones espirituales. Antes de hablar de cómo se consiguen, con qué se usan, con qué se comen, o de por qué vienen o qué, Pablo está diciendo, lo más importante es saber que Jesús viene primero. Versículo 4. Una persona puede recibir diferentes dones, pero el que los concede es un mismo espíritu. Hay diferentes maneras de servir, pero todos por encargo del mismo Señor. Y hay diferentes poderes para actuar, pero es un mismo Dios el que lo hace todo en todos. Dios da a cada uno alguna prueba de su presencia, de la presencia del Espíritu, para provecho, a ver, escucha eso, para provecho de todos. Dios decide qué es lo que va a dar y en qué momento lo va a dar. La razón de que Dios lo va a dar es un don, es un regalo, sin merecerlo. No hay forma de pagar por ella. No hay forma de ser tan bueno como para merecerlo. Dios decide a quién y cuándo y dónde va a dar, va a entregar sus dones y carismas. Pero cuando los da es para el provecho de todos. Cuando tú recibes un don o un carisma y lo guardas nada más para ti, ¿sabes lo que comienza a suceder? Empieza a podrir, empieza a deshacer, en cambio de ser de provecho para ti, empieza a
a causar como confusión en tu vida o limitarte de cierta manera, porque esos dones y carismas son para el provecho de todos, son para servir a los demás. Es el mismo Dios el que los da. Una vez me comentaron en una reunión, en un retiro, me dice, pero Kimberly, ¿cuáles dones tienes? Como para ver si valía la pena escucharme, para ver, ¿no te ha pasado que dice, y ese padre sanador, ese sacerdote tiene dones de sanación o de milagros o qué? Como que si no lo tuviera, entonces ¿para qué lo vamos a escuchar? Entonces me dicen, Kimberly, ¿cuáles dones tienes? ¿Y sabe lo que era mi respuesta? Yo, la verdad, no sé si tengo alguno o no, pero tengo a Jesucristo en mí y Él tiene todos los dones y carismas. Si Él quiere sanar y quiere usarme a mí por medio de una oración, por medio de una predicación, Él lo hará. Es decir, yo no tengo posesión de ese don, no es algo que yo tengo para presumir a los demás. Yo no voy a ningún lado diciendo, yo tengo el don de sanación, debe venir a verme. Eso es lo que muchos hacen, desgraciadamente. Van en búsqueda de los dones o de los que dicen que lo tengan. Y a quien debemos servir y seguir es a Jesucristo. Es decir, hay muchos dones, hay muchos carismas, pero son para el provecho de todos. Seguiremos leyendo. Una persona puede tener esos diferentes dones, pero el que lo concede es el mismo Espíritu. Hay diferentes maneras de servir, pero todos por el encargo del mismo Señor. Y hay diferentes poderes para actuar, pero es el mismo Dios el que lo hace todo en todos. Dios da a cada uno alguna prueba. Por medio del Espíritu, a unos les concede que hablan con sabiduría, y a otros por el mismo Espíritu les concede que hablen con profundo conocimiento. Unos reciben fe por medio del mismo Espíritu, y otros reciben el don de curar enfermos. Unos reciben poder para hacer milagros, y otros para comunicar mensajes recibidos de Dios. A unos Dios le da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero, y a otros la capacidad de hablar en lenguas. Y todavía a otros les da la capacidad de interpretar lo que se ha dicho en estas lenguas. Pero todas esas cosas las hace el único y mismo Espíritu, dado a cada persona lo que a él mejor le parece. Palabra de Dios. Escucharon toda la lista, era como una lista de dones, como si fuéramos en una reunión carismática, ¿no es cierto? Yo escuché el otro día de una persona que quiero mucho, que entró a una reunión carismática y se asustó mucho, y él dijo, todos estaban gritando, estaban cayendo en el piso, estaban alabando, estaban aplaudiendo, los brazos en el aire, la verdad me sentí muy incómodo, me dijo. Todas estas cosas, pues casi me dijo que era una bola de locos, y lo he escuchado muchas veces de la gente que no entiende en esas reuniones, pero le dije, Padre, pues lo que a usted le asustó, para mí ha sido parte incorporada de mi vida desde que tengo uso de razón. Para los que no me conocen, tal vez no conocen, de que yo vengo de 5 generaciones de predicadores, yo soy la 5ª. Y en esa lista y herencia de predicación, de evangelización, ¿de qué rama venimos? Desde el bisabuelo, el abuelo, los padres, vienen de la rama pentecostal. Se habla la renovación carismática de celebrar 40 años, desde el año 67, hace poco celebraron su aniversario número 40. Pero antes de eso había un acontecimiento que se llama Azusa Street en California, y ahí estaban mis bisabuelos, estaban presentes. Estaba mi abuelo misionero de las Asambleas de Dios pentecostal. Mis padres eran encargados de Colombia para la iglesia Asambleas de Dios pentecostales. Es decir, que nací en eso, para mí era normal. No te puedo decir qué tan normal era, de que había personas curadas de enfermedades, que había oración en lenguas, que había oración, alabanza, que
que impusieron las manos y que la gente se caían o se sanaban, y que yo la verdad no estoy aquí para convencer a nadie, ni voy a entrar en diálogos teológicos que a lo mejor no sabría explicar muy bien, pero lo que te puedo decir es que soy testigo ocular, soy testigo de haberlo vivido toda la vida. No hay instante que no, que es lo que estoy compartiendo. Toda esta lista que Pablo nos explica, que algunos van a recibir el don de fe, y otros el poder para hacer milagros, y otros van a hablar en lenguas, y otros van a discernir espíritus, y otros van a interpretar esas lenguas, y unos van a tener sabiduría, y otros van a tener palabras de conocimiento, de que existe los dones y carismas del Espíritu Santo. ¿Cómo entender eso? ¿Por qué solamente a los carismáticos? ¿Por qué no lo derrames sobre toda la iglesia? Y es realmente mi sentir, unidos con los de ICRES en Roma y todos los demás que forman parte de los inicios de la renovación carismática, que podemos decirte que la renovación es como un río, una fuente de gracia que debe ser para renovar a toda la iglesia. Esos dones y carismas no fueron solamente para los tiempos en los cuales Pablo estaba escribiendo a los corintios. Hoy en día Dios sigue actuando con poder, créalo. Yo toda la vida, ¿sabes qué? De niña, lo que yo veía, cuando la gente estaba siendo liberados del poder del mal, yo sí entendí muy claramente que había un poder del mal y un poder de Dios. ¿Y sabes cuál es la buena noticia? Dios siempre gana. Dios tiene mucho más poder. Abre tu corazón en ese descanso y pide al Señor, derrame sobre mí la plenitud de los dones y carismas que tú decides, que yo necesito para ejercer con poder, con plenitud y para mayor gloria tuya a los que tú has puesto en mi vida. Sigue llamándonos y hoy te regresamos. Bajo la forma de un pan, con sencillez. La vida en el Espíritu, dones y carismas del Espíritu Santo. Estamos viendo la plenitud de la acción de Dios en nosotros en la iglesia. Dios jamás abandona a lo que Él ama. Él da a cada uno lo que cada uno necesita. Lo primero que Dios hace en la vida de uno es abrirte a su gracia, transformar tu vida, romper todas esas barreras, estos muros levantados, purificar tu vida. Te lleva en un proceso de santificación, de purificación, y llega tal momento que el Señor considera enviarte como enviaba a los discípulos. Cuando Jesús enviaba a los discípulos de dos en dos, ¿se acuerda? Él sopló sobre ellos, recibieron el Espíritu Santo y fueron a hacer lo mismo que Jesús. ¿Para qué nos sorprende que todavía sigue sucediendo? Donde llegaban los discípulos, ¿qué sucedía? Se liberaba la gente del poder del mal. Muchos enfermos se curaban, si no casi todos. Inclusive en Hechos se ve que por la sombra de Pedro la gente sacaba a los enfermos a la calle y por su pura sombra cayendo sobre ellos se quedaban sanados, curados. Lo mismo que hacía Jesús hacia los apóstoles, hacia los discípulos. Dios no puede pedirte algo sin darte las herramientas para poder cumplirla. Dios no va a pedir que tú entras como discípulo y misionero, como estamos viendo por el documento de Aparecida, que todos debemos compartir esa labor de ser misioneros de Jesucristo. Pero ¿cómo te va a pedir eso sin darte lo que tú necesitas? Qué trágico sería de exigir a alguien, tú tienes que ser misionero, pero con tus propias fuerzas. Qué lamentable sería tratar de convencerte que tienes que hacer algo, pero no contar con los recursos para poder cumplirla. Pero qué hermoso es que Dios nos invita, no te exige. Él nos invita a compartir su misión.
¿Por qué? Porque te necesita. Nos necesita. Formamos parte de su cuerpo. Cada uno, con lo que tiene, debe ponerlo al servicio de los demás. Debemos formar como este cuerpo de Cristo. San Pablo, cuando está hablando de los dones y carismas, él sigue hablando. El siguiente texto en Romanos capítulo 12. Si seguimos leyendo después de la lista que apenas leímos de los dones y carismas que Dios da a quien Él quiere, el momento que quiere, la forma que quiere, la magnitud que Él quiere, ¿para qué? Para realizar su proyecto, para que podamos encontrar las herramientas que necesitamos, para hacer a Dios presente en medio de la oscuridad. Lo siguiente que habla Pablo en su carta primero de Corintios, en versículo 12 de capítulo 12, es eso. Todos pertenecemos a un solo cuerpo. Dice Pablo aquí que el cuerpo humano, aunque esté formado de muchas partes, es un solo cuerpo. Así también Cristo. Y de la misma manera, todos nosotros, judíos y no judíos, esclavos, libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo, por medio de un solo espíritu. Y todos se nos dio a beber de ese mismo espíritu. Y sigue la explicación que lo pueden leer y estudiar y compartir en tus grupos de oración. De hecho, no solamente debemos analizar cada uno de los dones, pero debemos ver cómo usarlos en unidad. Lo que más falta es cada quien sepa quién es, qué es lo que tiene y cómo puede servir a los demás en comunidad y en unidad. Qué triste es cuando uno se siente superior, o sea, por talentos naturales, dinero, o porque Dios ha sido generoso con uno en los dones y carismas, y se siente que no necesita de nadie más. Qué trágico, porque los dones y carismas son para la gloria de Dios, para su iglesia y para usarlos como un cuerpo. Pregúntate, en ese cuerpo de Cristo, ¿qué parte formas tú? ¿El hígado? ¿El riñón? ¿Cuántos conocen personas que tienen cirrosis o que tienen que hacer diálisis? Y esos órganos que poco parece ser importantes, deja que estén enfermos y vamos a ver qué tan importantes son. Deja que dejan de funcionar y vamos a ver que toda la concentración está puesta sobre ese órgano enfermo. O que te duele tu diente, tu muela, que tienes una infección en tus ojos. Cualquier parte de tu cuerpo que empieza a tener una infección, que empieza a doler, quita la atracción, la intención, el interés de todo lo demás del cuerpo y se pone sobre lo que está enfermo. Y tal cual en la iglesia. Uno de nosotros que debemos estar sirviendo al Señor con nuestro corazón abierto, con todos los dones y carismas puestos al servicio de los demás, cuando uno de nosotros estamos enfermos, limita a todo el cuerpo. Es así con cada ministerio. Puede suceder inclusive con María Visión, que uno solo se enferma y hace que todos los demás se enredan en su enfermedad. ¿Acaso no es así? ¿Qué es lo que el cuerpo debe buscar? Un grupo de oración, un ministerio, una parroquia, una diócesis. Debemos buscar formar ese cuerpo. Identificar en cada uno de los feligreses, cada uno que trabaja aquí en María Visión, por ejemplo, dónde cabemos en ese cuerpo, qué función estamos ofreciendo, cómo estamos poniendo nuestros talentos, dones y carismas al servicio de los demás. Porque yo creo que Dios hace todo perfecto. En cada ministerio, en cada grupo, en cada comunidad, Dios va integrando los miembros necesarios. Y si alguien falta, imagínate si faltan los pies y las manos o la boca. Mi hijo tiene, de hecho, el que es muy bohemio, Mateo, el que tiene su grupo de músicos ahí, tienen años ensayando y la verdad tocan bastante bien. Mi hijo toca el bajo, pero les falta el cantante. Ninguno de ellos puede cantar. Entonces, ¿qué pasa? Están paralizados como grupo, no van a seguir adelante. Se divierten, pueden producir linda música instrumental, pero como falta ese boca, ese
elemento principal para un grupo, pues quedan limitados. Entonces, ¿qué va a suceder? Si encuentras que tu comunidad, tu parroquia, tu grupo de oración, falta algunos miembros del cuerpo, vaya a buscarlos. En primer lugar, vaya a buscarlos. Eso es lo que la iniciativa que el documento de Aparecida nos da. Dice, no se queden ahí sentados esperando que lleguen hacia ti. Tú sal de tu parroquia y vaya a buscarlos. Vaya tocando puertas, vaya invitándolos a formar parte de tu grupo. Y cuando entran en el grupo y pueden cantar mejor que tú, y pueden tocar mejor que tú, y parecen ser más inteligentes que tú, no te vayas a poner celoso. Dale gracias a Dios. Bendito sea Dios porque ese cuerpo está siendo completado. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Oiga, yo conozco muchos que tanto están concentrados en buscar ese don y ese carisma. Y yo lo quiero y quiero que todo el mundo me mire y que me aprecien, que se han olvidado lo importante. Jesucristo, nuestro Señor. ¿Para qué? ¿Para qué Dios da los dones y carismas? Para servir a los demás. Oiga, hay un mundo muy oscuro. Hay un mundo que tú prendes la noticia y hay alguien muriendo, y hay alguien que perdió su hijo en un accidente, y hay problemas de drogadicción y corrupción, y terremotos, y inundaciones, y sin fin de problemas. Hay un mundo muy oscuro, y Dios quiere levantar la iglesia, y con todos los dones y carismas, impulsado por el poder del Espíritu Santo, levantarla, y hacer que brille, y hacer que sea el lugar de salvación, de refugio, de amor, de rescate. Después de hablar de trabajar en unidad con los dones y carismas, Pablo sigue hablando del amor. Y aquí resume Pablo de que aunque uno tenga los dones para mover montañas, en versículo 13, capítulo 13, ¿qué dice el texto? Y si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y aun si entrego mi propio cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Estamos comprendiendo entonces, para recibir los dones y carismas para el servicio, uno tiene que saber quién es, tiene que encontrarse en su identidad como hijo de Dios. Tiene que poner a Jesucristo como el Señor de tu vida, lo cual te da la victoria contra todo poder de Satanás, contra todo de mal. No vuelves a ser esclavo. Dios comienza a derramar dones y carismas sobre los que están esperándolos, están anhelándolos, lo están pidiendo. Está diciendo, dame más, derrame más, Señor. Dame todo lo que yo necesito para poder servirte como tú mereces. Y después estamos viendo que eso solamente se vive en la parroquia, con el obispo, con los sacerdotes, con la autoridad de la iglesia y su bendición. Dentro del cuerpo de Dios, que es su iglesia, dentro de la bendición de Dios, nadie así por separado, unidos, llenos del amor. Y el último que Pablo hace en esa reflexión es de la prudencia. ¿Y cuántos han visto eso? Que los grupos o los ministerios crecen tanto y son tan maravillosos, están en primer lugar tan llenos de amor, y llega tal momento de que les faltan un ingrediente casi esencial, aparte de la humildad, que les falte la prudencia. Pablo comienza a decir en capítulo 14 acerca del don de lenguas. Si vemos 14 y versículo 13, vamos un poco antes, dice, ya que ustedes ambicionan poseer dones espirituales, procuren tener una abundancia. Aquellos que ayudan a crecer espiritualmente a la iglesia. Por lo tanto, el que habla en lenguas extrañas, pídele a Dios que le concede el poder de interpretarla. Más abajo, en versículo 23, dice, porque cuando la iglesia se encuentra reunida y todos están hablando en lenguas, y entra un simple oyente o incrédulo, creerá que ustedes se han vuelto locos. Yo no lo digo, Pablo lo dijo a los corintios y quedó plasmado como palabra de Dios.
con significancia hasta el día de hoy para cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir? En primer lugar, buena noticia, don de lenguas existe. Para los que quieren decir que no, existe. Aquí está la palabra de Dios. Dice, pero si lo tiene, pídele al Señor el poder interpretarla. Y tener la prudencia de saber cuándo orar en lenguas y cuándo no. ¿Por qué? Porque estamos poniendo nuestros dones y carismas al servicio a los demás, no presumiendo, no haciendo a los demás sentir incómodos. Estamos poniéndolo al servicio de los demás. Los dones y carismas espirituales, como les dije, tengo la dicha, porque desde niña pues he estado en reuniones con Emiliano Tardif, con Darío Betancourt, con algunos sacerdotes muy reconocidos en el área de sanación, y desde niña yo pude verlo, yo pude ver piernas crecer, cánceres desaparecer, ciegos abrir los ojos, lo pude ver, y eso me da tal vez una ventaja, porque creo que ha de ser muy difícil para las personas que nunca han sido testigos del poder de Dios. Por eso yo te invito, si quieres ir profundizándote más en este tema, vaya a buscar en tu diócesis los representantes de la renovación carismática. No es que estoy promoviendo un solo movimiento, pero ellos sí tienen alguna información que te puede entender mucho más plenamente, y desde la vivencia en el poder del Espíritu Santo puedes ir creciendo en ese tema de dones y carismas del Espíritu Santo. Vamos a ir a Romanos capítulo 12. Los textos que más describen los dones y carismas del Espíritu Santo, ¿cuáles son? Primero de Corintios 12, Romanos 12 y también primero de Pedro capítulo 4. En esas tres partes están escritos por Pablo a diferentes comunidades, San Pablo, y más o menos lo describe en ese contexto. Primero de saber quién eres, de entrar en esa vida de plenitud del Espíritu Santo. Y después de estar abierto a la obra del Espíritu Santo en tu vida. De nada te sirve estar lleno de los dones y carismas si tu vida no da muestras de santidad. De nada te sirve estar lleno inclusive del don más poderoso de sanación si tu vida no está en el proceso de purificación del mismo Santo Espíritu. Hemos visto eso. Muchos que están tan preocupados de ir y servir con esos dones y carismas, pero se han olvidado de crecimiento espiritual personal. Va en conjunto. Pablo describe eso. Habla de otra vez en Romanos capítulo 12, vamos a escuchar una vez más. Versículo 3. Antes bien, cada uno piense de sí con moderación, según los dones que Dios le ha dado, junto con la fe. Porque así como en un solo cuerpo tenemos muchas partes, y no todas las partes sirven para lo mismo, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y estamos unidos unos a otros como partes de un mismo cuerpo. ¿Acaso apenas no escuchamos lo mismo? Era para la comunidad de Corintio y ahora de la comunidad de los romanos. Pablo sí exigió mucho primero de reconocer que sí existen, los dones y carismas existen. Lenguas, don de milagros, sabiduría, palabra de conocimiento, discernimiento de los espíritus, de sanaciones, don sobrenatural de fe que te hace creer que Dios hace lo imposible. Existen. Pero es importante crecer en cada uno de esos, usarlos dentro del contexto de un solo cuerpo, de una iglesia en comunidad, con mucha prudencia. Pablo muchas veces dice que nadie piensa más de uno mismo. Es decir, ubícate. No piensas que tú eres una gran persona porque Dios te ha concedido grandes dones y carismas. Muchos de los santos te dirían, por más que Dios te ha dado, más humilde debes ser. Porque solamente esos dones y carismas tendrían fruto si están administrados en unidad
en prudencia, con mucho amor y en santidad. Después hay diferentes funciones para esos dones y carismas. Versículo 6 del mismo Romanos capítulo 12. Dios nos ha dado diferentes dones según lo que Él quiso dar a cada uno. Por lo tanto, si Dios nos ha dado el don de comunicar sus mensajes, hagámoslo según la fe que tenemos. Si nos ha dado el don de servir a otros, sirvámoslos bien. El que haya recibido el don de enseñar, que se dedica a la enseñanza. Y el que haya recibido el don de animar a otros, que se dedica a animarlos. El que da, hágalo con sencillez. Y el que ocupa un puesto de responsabilidad, desempeña su cargo con todo cuidado. El que ayuda a los necesitados, háganlo con alegría. Resumido, ¿sabes cómo podemos poner eso? Mi mamá fue una vez a una reunión en Roma con como 500 sacerdotes, me contaba, y estaba nuestro hermano y amigo Juan Pablo II, y con él estaba la Madre Teresa de Calcuta. Todos estaban esperando de que ella iba a dar el discurso para animar a los sacerdotes. Mi mamá tuvo la dicha de estar ahí, y ella también estaba esperando qué iba a decir la Madre Teresa de Calcuta para animar a los sacerdotes. Llegó ella y levantó sus manos, y ella, muy frágil por su edad y por el cansancio seguramente de tantos años de servicio al Señor, poniendo en práctica todo lo que te he dicho. Ella nada más levantó una mano, así, y dijo con esas palabras: hazlo bien para Él. Y se fue a sentar. Ella concluyó. Ella predicó con su vida como Juan Pablo II también hizo. Hasta el final. Si Jesús no se baja de ese cruz, yo tampoco me bajo. Mostrándonos cómo dar la vida por los demás, cómo entregarnos hasta que duele, decía la Madre Teresa de Calcuta. Hazlo bien para Él. Es decir, si tienes alguno de esos dones, o sea, para la evangelización, como maestro, como para servir a los demás, para animarlos, hazlo bien para Él. Yo estoy convencida de una cosa, que cuando nosotros llegamos al cielo, por la gracia de Dios, por la pura misericordia de Dios, cuando estamos unidos a Él en los sacramentos, y después de confesarnos y de recibir los últimos óleos, llegaremos ahí al cielo y podemos entrar después del purgatorio, después cuando Dios considera que estamos preparados para entrar al cielo. ¿Y sabes lo que nos va a mostrar? Casi estoy segura. No nos va a tirar en cara nuestros pecados. Dios no es vengativo. Dios no es rencoroso. A Dios no le interesa tirarte en cara todo lo malo que tú has hecho a lo largo de tu vida. Al momento de confesarlo, de absorberlo en el sacramento, queda borrado. ¿Qué es lo que Él te va a mostrar? Él te va a mostrar los talentos que Él te dio. Él te va a mostrar los dones y carismas. Él te va a mostrar el fruto de ella. ¿Y cómo tú vas a responder? Si Él te ha dado el don de enseñanza, ¿por qué tú no estás enseñando? Si tú dices, a mí nadie me quiere, no me acepta, no encuentro, el párroco no me quiere, del grupo, bueno, vaya a otro sitio, mamita. Siempre hay lugar para el que tenga el don de enseñar, pero confirme que tú tienes realmente este don, y eso se hace en el discernimiento de la comunidad. La comunidad debe ayudar a discernir quién tiene cuál don, y ya cuando sea identificado debe ayudarte a crecer en ella. Pero ya que tú has identificado cuáles dones tú tienes, ay de ti si no estás poniéndolo en servicio. Yo de niña nunca quería ser predicadora, de hecho yo juré nunca hacerlo. Pero cuando Dios te llama, es irresistible, y me dejó ver
¿Qué es lo que Él quería darme? ¿Qué hubiera pasado si hubiera negado? Si Dios te da el don para la evangelización, hay que dar testimonio. Si te da para cantar alabanzas, canta alabanzas, pero esfuérzate a hacerlo bien, no con esos cantos que te sale el gallo por ahí. Haz todo bien para Él. Prepárate bien. Identifica bien los dones y carismas que tienes y ponlos a servicio de los demás. Vamos a ir a un corte. En ese corte es tu oportunidad, no solamente para entrar en el sorteo, aunque son muy lindos los regalos de hoy, pero es para compartir tu vida, tu testimonio, tus oraciones. ¿Sabes qué? Cuando me llaman de Progreso Yucatán y apenas estuve ahí y puedo ver que estamos unidos y como que me nace mucho anhelo de orar por ustedes, me comparten testimonio, me dicen el año pasado que nos invitaste a dejarte peticiones por los que quieren tener bebés y no pueden, y ahora me están dando la noticia que tiene 3 meses embarazada. Pues eso a mí me anima, pero también nos deja ver que Dios es fiel y siempre cumple sus promesas. Llámanos, déjanos participar en tu milagro. Ahorita regresamos. La vida en el Espíritu, los dones y carismas del Espíritu Santo. Dios está abriendo tus ojos, abriéndote a la vida con propósito, la vida en el Espíritu. Tienes que animarte a levantarte y poner al servicio de los demás. No te quedas ahí sufriendo en silencio, en soledad. No quedas ahí lamentando, llorando. Es una tentación muy grande separarnos de la iglesia, enojarnos, quedarnos llenos de rencores, de tristezas, de odios. Es una tentación muy grande. Lo primero que hace uno es que me da flojera ir a la iglesia, no, yo no creo. Es una tentación muy grande y ¿sabes qué es la arma más poderosa de Satanás? Querer aislarte, separarte, quitarte de este cuerpo. Oiga, te necesitamos, no podemos hacer esto sin ti. Necesitamos que tomes tu lugar en el cuerpo, aunque sea como el dedo gordo, aunque sea como el hígado, aunque sea como el pulmón o la boca o la cabeza. Pongan tus talentos, tus dones, tus carismas al servicio de los demás. Esos dones y carismas son, caris es un don manifestado, es para ponerla en acción, es para ponerlo al servicio de los demás. ¿Te acuerdas? Que te dije que Dios no te puede pedir algo sin darte las herramientas, sin darte los recursos. Yo me acuerdo de que no quería yo estar en público, era muy tímida, si lo puedes imaginar. Y yo lo que le dije al Señor, si me estás pidiendo servirte en la evangelización, tendrás que quitarme la timidez, tendrás que quitarme el miedo. Si no, ¿cómo voy a poder hacerlo? Y por la gracia de Dios como que se me quitó, ¿no? Como que puedo estar hablando, o sea, con 100,000 personas, con 10,000 personas, con 10 personas frente a 2 cámaras. Y como que soy testigo de que Dios es fiel. No te pide hacer algo sin darte las herramientas. Pero no te quedas nada más con los dones o carismas que a ti te gustaría tener. Ábrete a la gracia y dile, Señor, dame lo que tú consideras mejor para mi vida, para mi santificación, para mi crecimiento espiritual y también para que te pueda servir donde, cuándo y cómo tú me necesitas. Dios siempre te da de a poco y va viendo qué tan fiel eres. Él va a ver si te da la capacidad de enseñar, si lo vas a poder poner en práctica, si vas a esforzarte para ir y estudiar, ya que percibes y está en el discernimiento del grupo, de la comunidad, que tienes el don de la predicación o de la enseñanza. No es así instantáneo, como que un rayo que va a salir sobre tu entendimiento. No, es que tienes el don, pero tú tienes que esforzarte día a día a crecer en ella, a estudiar, a ponerte a estudiar, a tomar los cursos, a tomar cursos bíblicos, cursos de todo sentido para crecer como humano, crecer espiritualmente, más que todo, poner en práctica lo que Dios te está dando.
Te da de a poco y después te da más. Te abre una puerta y después te abre más. Dios va a ver lo que tú haces con poco antes de abrirte las puertas a lo demás. Pero todo lo que hacemos lo vamos a hacer en unidad, llenos de amor. Lo que Pablo resume otra vez para los romanos, es lo mismo que resumió para los corintios. Después de hablar de los dones y cómo usarlos, hazlo bien para Dios. Versículo 9 dice Pablo, ámense sinceramente unos a otros, aborrezcan lo malo y siguen lo bueno, ámense como hermanos, dándose preferencia y respetándose mutuamente. Esfuérzanse, no sean perezosos y sirvan al Señor con corazón ferviente. Viven alegres por la esperanza que tienen, soporten con valor los sufrimientos y no dejen nunca de orar. Pueden seguir leyendo las instrucciones de Pablo. Este programa ya se está concluyendo, pero espero que se han abierto por la gracia de Dios a sus dones y sus carismas. No tengan miedo de ellos. Son la bendición y gracia de Dios más grande para planificar tu vida, para hacerla plena. No tengan miedo. Buscan al Señor y nunca se van a arrepentir. Vamos a ver quién ganó los premios que estoy ofreciendo el día de hoy. Se me olvidó ofrecer 2 boletos para el siguiente desayuno de oración, pero pueden llamar aquí al canal y recibir más información acerca de ella. Lo que estamos rifando son 5 imágenes pequeños del rostro de la Virgen Santísima de Guadalupe. La primera va a Sonia Ruiz, de de Arios de Zapopan, ha de ser aquí cerca. Así que Sonia, ven y te vamos a dar tu estampita preciosa desde la Basílica de Guadalupe con mucho cariño. Dolores Luna de San Luis Ríos de Sonora, Perla de Zapala de Guadalupe, Nuevo León. Tenemos Elizabeth Velázquez de Zapopan, Jalisco, y ya van 4, falta uno más. Marta Elena Nieves de Guadalajara, Jalisco, son las imágenes del rostro de la Virgen Santísima de Guadalupe. Ahora las imágenes un poco más grandes, a Yolanda de Flores de Guadalajara, Jalisco, de Isnera García Vega de Querétaro, no tengo tus datos completos, así que llámanos con ellos. María Briceño de Tlaltenango, Zacatecas. Ay, vaya, que me están haciendo trabalenguas aquí. María Briceño, llámanos también con tus datos. Juana Flores de San Juan de los Lagos. Y falta uno más. Yolanda Alanís de Guadalupe, Nuevo León. Y a Rosario, el Rosario va a Irelia Leticia Delgado de Tlaquepaque, Jalisco, con mucho cariño. Vamos a ponernos en presencia de Dios en ese momento. Ese es el momento más importante, donde vamos a pedirle al Señor que derrame sobre nosotros y toda la iglesia la plenitud de los dones y carismas del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre, cumple una vez más tu promesa, por medio de los méritos de tu Hijo amado. Derrame tu preciosísima sangre sobre nosotros, rompiendo toda maldición, todo poder del mal, todo lo que nos puede separar de tu gracia. Acércanos cada vez más a ti, Jesucristo, y haz que podamos conocerte como el Rey, el Señor de nuestras vidas. Danos la valentía de hacer los cambios necesarios, de sacar de nuestras vidas lo que nos separa de ti y de acercarnos cada vez más a la iglesia, al cuerpo de Cristo y encontrar nuestro lugar en ella. Padre Santo, derrame sobre nosotros la plenitud del Espíritu Santo, concediéndonos toda la santidad, esa obra del Espíritu Santo, el fuego de lo alto, que puede encender como un fuego ardiendo en nosotros, para que podamos vivir nuestras vidas con claridad, con luz, con conocimiento, con sabiduría y con todos los dones. Derrame sobre tu iglesia entera la plenitud de los dones y carismas del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga. Aquí les esperamos. No te vayas, ahorita regresamos. Estás aquí, aunque no te